saber, vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos que saber cómo está el campo, ¿ya? Primero tenemos que saber si tenemos terreno fértil, si me voy a salir un poco el ámbito militar, el campo de batalla. Yo necesito saber si en esta parcela, ¿cómo es esta parcela? Entonces yo tengo que hacer un análisis de eso. Yo tengo que decir, ya, por aquí está con piedras, por acá hay demasiados espinos, por aquí hay unos árboles, por aquí. Y de ahí uno dice, ya, ¿cómo yo emparejo esta cuestión? Y uno tiene que tomar una serie de medidas, pero respecto a lo que uno quiere, de la perspectiva de la empresa en la cual uno está asesorando o está la pregunta respecto a lo que es el caso. ¿Ok? Entonces, los juicios se miden una vez que ustedes tengan el análisis de la industria, no antes. Error que cometieron. ¿Ya? Entonces, y lo otro, si uno hace el análisis de la industria, un grupo que me colocó el análisis de la industria y después el análisis de el caso del análisis de Harley. ¿Quién fue ese? Hicieron una comparación, un comparativo. Eso tampoco es un análisis de deporte. Uno tiene que hacer el análisis de la industria. Después uno hace las preguntas. ¿Ok? Lo importante es que ustedes tengan claro cómo uno baja el análisis de la industria. Entonces yo aquí les hice, entonces los voy a mandar, ¿ya? Para que estén. Tú me empecé a hacer consulta y después yo decido que quiero grabar con nosotros. No, concéntrate. Entonces, el análisis que viene acá es un análisis resumido, pero es la pauta clara de cómo tienen que ser cada uno de los puntos. Habíamos visto, esto ya lo habíamos visto, yo ya lo tenía en parte, yo igual lo implementé, respecto a lo que era la economía de escala. La economía de escala ya la vimos nosotros, ¿ya? Cosas que en el fondo uno tiene que considerar cuando uno tiene economía de escala. ¿De qué valor estamos hablando de estas motos? ¿Qué valor tenían las motos en general en la industria? ¿De qué volumen en la industria? Son cosas que tienen que considerar. Nosotros vimos la última clase que estábamos hablando del orden de 700.000 unidades, el tamaño máximo de la industria. ¿Cómo lo podíamos sacar? Harley Davidson tenía un 5,2% de participación con un total de 36.000 unidades, casi 37.000 unidades despachadas para 86. Por lo tanto, uno con eso puede tener una idea de qué tan sencillos son las economías de escala. Aquí no es como la industria automotriz, que produce millones de autos en Estados Unidos, acá al mismo año. Aquí estamos hablando que es un mercado máximo de 700.000 unidades de producción en Estados Unidos. El otro aspecto que ustedes tienen que tener claro es el tema, lo habíamos visto como lo que es la identificación de marca y lo que es diferenciación de producto. ¿Cómo está la identificación de marca al 86? Acuérdense que aquí el corte era el 86. La identificación de marca, uno podría decir, claro, Harley está pegado en el segmento de pesada y super pesada, pero también Honda está metido en el segmento pesada y super pesada. Porque si ven el cuadro, el mismo cuadro 4 o 6, entre las dos tienen un 60% del mercado, ¿se acuerdan? ¿Okay? Entonces, hay una identificación de marca que implica que también es una barrera alta, ¿ya? Con dos participantes que llevan el 60% del mercado, ya tenemos claridad que no es fácil meterse en los nichos de ellos o en general meterse en el mercado, ¿ya? Por lo tanto, a lo que es identidad de marca, ya tenemos claridad que es una barrera alta. Pero lo que es la diferenciación del producto también. ¿Por qué? Porque algunos dentro de esto mismo tenemos motos que son tremendamente especializadas, ¿ya? La moto B de Harley con el típico ruido que tiene, que la distingue, con sus cromados, es un atributo, desde el punto de vista de marketing, nosotros hablamos de los atributos del producto.
y dentro de los atributos del producto de lo que es Harley, sus atributos son ruido, cilindrada, cromado y la marca como paraguas. Pero en Honda también está lo mismo. Lo que hay es que usan Honda también tienen una identificación por lo que es un aspecto tecnológico de la moto, por el desempeño que tiene la moto, ¿okay? Por los HP que desarrolla, que no están dichos en el caso, pero aún así uno tiene que entender que tiene que, al analizar esta industria, tiene que tratar de buscar los antecedentes, mayor cantidad de antecedentes para entenderlo. Ahora, yo sé que ya están empezando a preocuparse de la nota. Yo lo que les estoy diciendo, lo que quiero llegar es, nosotros vamos a partir en un nivel acá, ¿ok? Y en base a este nivel es como yo voy a colocar la nota. Pero yo quiero que ustedes vayan incrementando su nivel en lo sucesivo de acuerdo a lo que hemos ido viendo en clase. Porque no es llegar y a la primera tirarlo a hacer un análisis de industria, ¿no es cierto? Porque ¿cómo digamos, calculo los aspectos económicos? ¿Cómo calculo el tamaño del mercado? Esas cosas tienen que aprenderlas. No hay llegar y que usted se ilumine y la sepa de un minuto a otro. Pero esta evolución va a tener que ocurrir dentro del desarrollo del curso, que es lo que más me interesa a mí. ¿Ya? No está. ¿Viste? Son tus compañeros que te hacen. Y vienen dos celulares. A falta de uno, ya con eso me. Los requisitos de capital, bueno, para hacerlo más simple, ¿ya? El cuadro 5 muestra cómo yo analizo solamente el incremento de los activos desde el año 83 al 86. Son aspectos que tienen que ver a futuro. Ojo que en skill yo eso lo voy a considerar un plus, ¿ok? Lo voy a considerar un plus, pero no lo voy a considerar como evaluable. Pero a la hora de defender una nota voy a considerar mucho de ese aporte de ustedes respecto al tema numérico, porque ese caso, si se dieron cuenta del caso que yo le había hecho que quería que se tirara, entonces aquí ya tienen este análisis. ¿Ok? Entonces, fíjense, en 3 años saltamos de 88.89 millones de dólares a 327. Casi 328 millones, 327 millones. ¿Ok? Por lo cual, los requisitos de capital son bastante altos. Y si, aparte de eso, analizamos que la industria, los japoneses llegaron y dijeron, compadre, la industria no es súper pesada y pesada, sino que la industria es todo esto. Entonces, más encima, los requisitos de capital ahora son superiores, porque este es un mercado que se amplió. El costo de cambio también lo habíamos analizado. Y el costo de cambio es cuánto me cuesta a mí como productor cambiarme de un proveedor. Y evidentemente aquí hay un tema de licencias y de cómo la empresa está trabajando con ese proveedor. Por lo tanto, también es alto, ¿ya? Los cromados, el tipo de diseño y la cantidad de níquel que en el fondo le colocan al cromado, ¿ya? Va de la mano. Los accesos a los canales de distribución también lo vimos. Los japoneses llegaron y dijeron, por lo menos Honda dijo, al inicio, lo cual no corresponde al análisis del caso, pero al inicio, ellos llegaron y compraron, se instalaron como un distribuidor. Pero al año 86, claramente una barrera, o sea, cualquier otro gallo que quiera meterse en este mercado va a tener que poner lucas para poder acceder a la distribución, ya sea comprando uno de los participantes en Estados Unidos o ellos montando su propia red de distribución. Por lo tanto, aplica lo mismo. Después, las desventajas de costos, independientes de lo que son economías de escala, porque cuando uno analiza la economía de escala, analiza los costos, pero aquí también hay otros costos. Eso lo quiero aclarar porque se puso una confusión entre esta economía de escala y esto. Estos son otros costos, aparte de la economía de escala. Y eso viene de la alta inversión en investigación y desarrollo que se requiere, el tema tecnológico. La tecnología y la curva de aprendizaje redundan en eficiencia y disminución de costos en la medida que son bien controladas y administradas.
lo que nosotros vimos, cómo en el fondo esto se crea una barrera. Honda llega con su conocimiento de técnicas de producción, pero se lo cuenta a Harley. ¿Qué es lo que está haciendo Honda en ese sentido? Aparte de humillarlo, le está pasando la papa, porque también en el fondo está ayudando a generar una barrera más alta. Le está revelando una desventaja, pero eso también le permite a Honda que no entre otro competidor. O sea, yo también puedo generar barreras revelando ciertos aspectos de la competencia. El hecho de que ellos le dijeran a Harley cómo lo hacían y llevarlo a la planta a que ellos se dieran cuenta de cómo ellos estaban haciendo el tema, se fijan que es todo un tema estratégico, ¿se dan cuenta, no? Todo tiene una razón de ser. Yo les expliqué que al final lo que estaban buscando, por lo menos Honda, no era el tema de la moto, lo hicieron excelente, pero lo que ellos querían llegar era el premio mayor. Ellos querían la industria automotriz. ¿Se fijan? Pero llegar a esa conclusión no por lo que está planteado en el caso, sino por... Aquí se da en este caso. Porque tú puedes, una vez que ya lo analizaste, más estos detalles que en el fondo ustedes ahora los van entendiendo y es parte de su conocimiento de negocio. O sea, en el fondo yo quiero que estoy tratando de hacer que tengan la mirada como, ¿cómo se llama este curso? Dirección estratégica. Sí, es estrategia esta cosa. Gestión estratégica, dirección estratégica, como se llame. Pero es estrategia al fin y al cabo. Y esta es la base para después uno decir, ya, me proyecto, porque yo quiero que ustedes se proyecten. Vamos a tener la prueba de skill, pero después vamos a volver a tomar el caso de skill y vamos a hacer otro análisis. ¿Vale? ¿Se lo mandé o no? A ver, ahí pensé que yo era el único. Por suerte. Yo dije, ¿cómo? No, profe, lo mandó a tu casa, Sara. Es que no escucho bien, mijito. Es que no muerto, no hablo, mijito. Podríamos. Negro, ¿verdad? ¿Quién nuevo? Porque yo por algo tenía la duda del. La casa. ¿Qué? Pasa que yo Decía, ¿y cómo nadie más pregunta? ¿Están equivocados? No lo vi. Sí, no lo podía pasar. Sí, pues yo estaba buscando ahora Un regalo para el profe. el de Sara. ¿Pero y todo? ¿Cuál es el? Hay 2 meses. Sí, pues la corrección. Oiga, mijito, no me veo. No me pudo, pero la día. Ya, ok, estamos. Está claro el tema. Ah. ¿Lo mandó ya? No. Qué bueno, Yo le mandé el caso a Sara completo porque es para que ustedes lo analicen como ejemplo de prueba. Sí. Pero no les mandé el caso y No. esa es la prueba. Por eso No. yo le pregunté. Y yo digo, sí, Pero mira, él tiene que disculparse contigo porque... yo me quedo bien. Haciendo los 3 también fue. Ay, porque yo pensaba que él... Lo bueno es que el caso Skill es más corto. Son como 2 hojas nomás. Vamos a andar aquí. Todos con tamaño 5. El profesor me preguntó si me queda difícil. Es que tú dices Que sí. Es que la... Si no está ahí, Cristian, no está ahí en tu casa. No está tu señora aquí. No tenéis que decir a todos eso. No, es que fue a la marcha hoy día y la lacrimógena le Ah, lo voy a pensar. Ay. Ya. Pero esto se soluciona rápidamente. mandando el archivo que dice corrección. pauta skill. Pauta Skill. La pauta sería buena. Pauta skill. Cuesta no sé entender algo. Le cambiamos. Miki, ¿qué opinas tú? No lo voy a contratar como otra mujer.
¿Cómo qué? Como Ramón ya no te contrato. Es que ya Me tenían colgando la cámara cada rato. Sorry. Es que estaba temblando. Está empezando a cagar en el espacio. El caso Sara es un caso, no es la misma estructura que el caso Skin que ustedes van a tener en unos minutos más. Es la misma estructura que es el Harley, ¿ok? Con valores, con tablas, con los diseños, ¿ok? Ya. De herramienta y motosierra, sí. Yo lo lamento, no tengo un caso más, voy a buscar un caso para hacer femenino. o más de café. De Juan Valdés. Juan Valdés versus. tengo un caso que es Folgers. Tengo un caso de Folgers que, bueno, ahí vamos a ver. El de Mágico. No, hay un caso. Hay un caso. No. Hay un caso que es el caso Playboy. Ay, no, Ahora ese que sí. he puesto en la prueba. Pero analizado Debía haber puesto por ahí. y tuvo polémica. Y ese no. Porque no está analizado desde la perspectiva de los varones. Ojo. Pero después acá sí que más vale que. Quiero seguir haciendo nada. No, pero es interesante. Después se lo voy a vender. Ahí no hubiera pillado Por cosas. con una pequeña suscripción ya se lo vendo. No, hay que levantar información. Ya bien. La tecnología ya la vimos. ¿Ok? Entonces son barreras altas. Lo que habíamos visto de las políticas gubernamentales, también habíamos analizado que ya las políticas, Reagan dijo, arréglenselo ustedes porque hasta aquí no va a llegar. Ahora, si yo analizo y sumo, hago una sumatoria de todas estas barreras, de todos estos subítems de las barreras de entrada, evidentemente las barreras de entrada son altísimas. ¿Ok? Y cuando nosotros tengamos y empecemos en la próxima tanda, la próxima clase que nosotros vamos a analizar ya cuando son estrategias. Y vamos a tener distintos tipos de estrategias. Vamos a partir con la estrategia de deporte, que ya se lo he dicho ya, diferenciación y costo, o enfoque de diferenciación o enfoque costo. ¿Ya? Y vamos a ver cómo podemos trabajar con esto. Ahora, aquí yo les coloqué unos comentarios y por sobre todo es un tema, las barreras siempre tienen que monitorearse, ¿ok? Y irse fuerte y defenderse. Respecto a los sustitutos, ¿ya? ¿Cómo eso defenderse? Porque tú tienes que estar siempre, independiente que tú seas empresa, vuelvo a lo mismo, porque identifiqué dentro de los casos, la respuesta, que uno o dos casos que en el fondo hicieron análisis como que si fueran Harley. Y eso no es lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que hacer una mirada de la empresa, de la industria. Ustedes tienen que ser como que son consultores que en el fondo le pueden vender el servicio a cualquier empresa. ¿Ok? Y hubo ahí se confundieron esa parte. Ya. Sustitutos. Los sustitutos siempre van a estar presentes. ¿Ya? Y el poder de los sustitutos, aquí me equivoqué, es medio bajo. ¿Por qué? ¿Por qué medio bajo? Es medio bajo. Pero igual es medio. Porque dentro de los sustitutos tenemos el transporte, uno, tenemos los autos, pero en este segmento, ¿qué es lo que las personas buscan con este tipo de motor? Libertad. Diversión, ¿cierto? Y eso lo pueden hacer con la moto o también lo pueden hacer con otro tipo de vehículos. Lo pueden hacer con un jeep, con un todoterreno. ¿Sí o no? Lo pueden hacer con un buggy. Por lo tanto, hay sustitutos y hay otros sustitutos que también están metidos. Y yo no sé lo que quise decir. Las motos usadas. La moto usada es un sustituto. No voy a decir, pero ¿cómo? No está ahí.
Te traen un café. Está ahí. Han estado Prueba. Semana de prueba. no, y para mí preparar y corregir también Sí, me imagino. estamos. Entonces, no hagamos nada. O próxima clase en un café. Pon la mano. Pon la mano. Ya. Por lo tanto, esto lo vemos en medio bajo. Inversión. ¿Por qué no es bajo? Porque igual tenemos los sustitutos. Cuando la economía entra en crisis, ¿qué es lo que va a hacer uno? No va a comprar una moto nueva, va a comprar una moto usada. O de 8 marcas. Ahí se empieza ahí. Pero ojo, la marca no viene a ser sustituto. Es una moto usada. No, pero es que en ese caso, cuando la tema de sustitutos, porque ahí esta parte sumada no viene a dicha parte, o sea, no. Ah, bueno, en el fondo tú compras una moto usada, no necesariamente la que a ti te gusta, ¿sí? Ya, pero es una moto usada, no es una marca distinta, ojo. Una moto usada. Una moto usada es un sustituto. Sí, claro. Pero, ¿y una moto de menor cilindrada no es un sustituto? Aunque sea, ¿no? No, porque la industria de las motos nuevas. Date cuenta que los gallos cuando hacen las comparaciones estadísticas de las ventas de autos, siempre dicen venta de autos nuevos, venta de autos usados. Hacen una distinción. Y eso mismo ocurre con las motos. ¿Ah? Ok, pero aquí va a hacer la separación y va a entender que el sustituto está presente no solamente dentro de lo que es un vehículo, sino que es otro, es una moto usada. Y ahí va a depender de la cilindrada, porque realmente, ojo, de repente uno puede tener una moto de 250 y quiere subir a 450, ¿ya? Para los que nos gustan las motos, porque uno en la medida que se va dominando la moto va subiendo. Pero a lo mejor la de 450 te sale muy caro. Pero compro una moto usada. A mí mi próximo paso es una KTM, pero una KTM usada, porque no me voy a comprar al primer caso que me dé fuerte, yo creo que lo más probable es que voy a dejar de andar en moto. Pero hay otros que, claro, van a una moto nueva. Y ese es un tema que tienes que analizarlo bastante bien. Compradores. Sí. Los compradores. Sí, es un poco subjetivo. La estrategia es sustituto. No. Yo les dije, ¿cómo sería? Dentro de lo que nosotros podemos tener alto, medio, bajo. Evidentemente nosotros podemos entender que, oye, te pagaron. Se cuadró. Y entre medio podemos tener intermedio. Y ese intermedio está acá. Cuando después el medio bajo, medio alto. Muy alto. Muy alto el bajo. Si lo quieren analizar, pero no lo hagan en la prueba, porque si yo en el fondo diría, le coloco un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Pero a mí a nivel de concepto esto es lo que les pido yo. ¿Ok? O sea, la norma puesta para ustedes hablarlo de esa forma. Se supone que las fuerzas Porter tienen su análisis por cada una de las 5 fuerzas. Sí. Usted ahí hace una matriz con una ponderación de que cada una de sus componentes de cada fuerza pesan lo mismo. Y podría, por ejemplo, volverle a asignar un puntaje y promediarlo y ver cuánto en el fondo no. ¿Por qué no? No, porque yo analizo cada fuerza. No, pero para poder poner media alta, media baja, por ejemplo, para poderlo clasificar con un número y después asignarle el valor cualitativo. No. Porque ahí lo justifica. Sí, pero imagínate que yo le empiezo a pedir un análisis matricial de estas cuestiones por cada una.
A mí se me hace más fácil en todo caso porque es más como resumido, Pero si tú algo de Porter te dice, te indica la intensidad como alta o baja o media. ¿Ok? Y está así. Entonces no. Y no, o sea, la idea no es. Si tú necesitas hacer una mayor justificación de esa fuerza, tienes los números. ¿Ok? Por ese lado sí tú puedes decir esta fuerza es bastante alta respecto a, y es como lo corregí yo en el tema de la inversión, o sea, de verdad que la barrera para entrar es bastante alta, se está hablando de 300 millones de dólares en cuanto a la inversión de una sola empresa, sumado a todo lo que ya tenía antes. ¿Ok? Pero es una percepción que uno dice, bueno, a raíz de esto consideramos, se fundamenta que alto. ¿Ok? Ahora, después cuando veamos la estrategia y cómo utilizamos esto, y te das cuenta cómo uno va. Lo importante es que ustedes entiendan cómo hacer el análisis. Yo necesito que sepan hacer un análisis. Oye, ¿por qué no consulta? Pero en el ejercicio se habla casi siempre de onda. Pero uno cuando mira los cuadros, uno ve que hay varias marcas más que superan a Harley, como Yamaha, como Tesla. Sin embargo, yo creo que se nombran poco. Eso es porque el texto se orienta a onda. Lo que pasa es que si tú analizas el texto, los que se llevan los porcentajes de mercado más altos son Honda y Harley. Suzuki ¿Cuánto tiene? Durante un periodo superaron a Harley. ¿Pero en qué periodo está diciendo todo eso? ¿En qué segmento no tiene el 91, 81? 86. 81. Ahora estamos nosotros en el 86. Ojo con eso. Es parte, Y la moto pesada. es parte del análisis. ¿Ok? Pero finalmente tú estás en una fecha clave. El periodo de tiempo donde nosotros determinamos era el 86. Respecto a los compradores, no tienen su poder es medio bajo o más bien bajo, porque no tienen una capacidad de poder negociar. El comprador no tiene esa capacidad de negociar. ¿Ya? Salvo que es otro tema que nosotros empezamos a ver un poco más en detalle, que para ese cliente tenga un costo de cambio. ¿Y cuál es ese costo de cambio? Acuérdense que nosotros como los compradores también tienen que hacer un análisis del costo de cambio. Ahora, ¿el comprador cuál es el costo de cambio? Una moto que sea Harley a pasar a una moto que sea Honda. Y eso viene a sostenerse en, primero, el acceso a la información, el desempeño que puedan ellos cotejar entre una marca y otra, y con el tiempo esto fue cambiando, porque al inicio, si nosotros hubiésemos hecho al inicio del caso, prácticamente los compradores no tenían ninguna posibilidad, pero con el tiempo, ninguna posibilidad, o sea, en el fondo ellos estaban todos metidos en Harley, pero con el tiempo ellos fueron cambiando, se fueron moviendo. Entonces no es que los compradores no tengan tan bajo poder de negociar. El hecho de que los clientes, la medida que se vayan informando y te vayan dejando tu producto y vaya terminando esa fidelización, porque en el fondo se van dando cuenta de que dentro del mercado hay otras empresas que te dan un producto o un servicio con un mejor desempeño del que tú tenías, empiezan a migrar. Y eso también es parte del poder del comprador. Uno como empresa, ¿cuándo cambia de proveedor? Cuando te das dando cuenta que hay otros actores que te pueden entregar al mismo precio algo mejor, al mismo precio o más bajo. Bueno, para alguien que tiene un auto o una moto, también va a pasar lo mismo. O el caso de una clínica. Si a alguno le gusta la clínica alemana y después se van a la Santa María, también se pueden ir a la Dávila si tienen el mismo nivel de servicio y desempeño que la misma clínica alemana. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero los clientes no se ponen todos de acuerdo, que van todos juntos un mismo día, van migrando de a poco. Exacto, va migrando a poco. Claro, y que la medida que la empresa se dé cuenta de esto también genera cambios y es probable que de repente sus mismos clientes también
¿Y eso qué fue lo que nosotros vemos al año 86? Que muchos de sus clientes vuelven y también se enfocan en un nuevo segmento de clientes que pueden tener una capacidad de comprar más de una cosa. No, pero fuiste más allá de eso. Al año 86, los clientes empezaron a volver. Entre el 85 y el 86, si ustedes miran el cuadro, hay una alza del porcentaje de mercado que tiene Harley. Empieza a quitarle porcentaje de mercado a Suzuki o a Kawasaki, una de esas dos. ¿Ya? Ahí lo hay un cambio en el porcentaje, pero le quita a Suzuki o Kawasaki, pero déjame. Del 85 al 86. Al 81, si nosotros vemos cuadro 4, cemento motocicleta súper pesada, claro, perdón, en la pesada le quita más onda, ¿ok? Pasa un 23,3 a un 33,3, sube un 10%. Y eso es más o menos similar a lo que le ocurre a Honda en su caída, del 44,3 a un 31,1. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre en este instante? Estos clientes ya se les fueron, o sea, el 73% del mercado ya se le había ido, el 76% del mercado ya lo había perdido Harley. Entonces sí hay una forma en que los compradores tienen algún grado de poder, porque se fueron, lisa y llanamente se fueron. ¿Qué le ocurrió a la Chevrolet? La Chevrolet vino a la crisis del petróleo, la crisis del petróleo cuando fue en la década del 70, y siguieron haciendo vehículos con motores grandes, consumo de 6 kilómetros por litro. Los carros, la carrocería en el fondo fue evolucionando, pero el motor seguía siendo de 6, de 8, y seguían con el mismo tema hasta que les pega en la década del 85, les vuelve a pegar, porque tienen su problema con los japoneses nuevamente. ¿Ya? Y después, ahora con la crisis subprime, Chevrolet, que es General Motors, todavía no entendía que tenía que ir hacia la eficiencia de los vehículos. Pensaba que fabricando vehículos en otros países iba a tener mejor desempeño, pero a la larga no era tan así. Entonces, los compradores siempre van a tener poder en la medida que mi empresa domine el mercado, tenga un porcentaje importante del mercado, o siempre se va a dar eso, independiente de lo que yo maneje en el mercado. A ver. En la medida que tengamos productos especializados, el comprador puede tener un grado de poder. Si nosotros tenemos una industria, por ejemplo, de productos de consumo masivo, tallerines, ¿qué poder pueden tener los clientes? Llegan a un supermercado. Algo. Por eso, Mientras más. ya el mercado está repartido, ya se repartió el mercado. ¿Se fijan? Pero si yo lo veo de acuerdo a lo que dice mi compañera, si yo lo veo del lado de cuando tiene poder el comprador, es cuando tiene sustituto. Si no tiene ninguna capacidad de poder. No, ojo. Tengo una moto de $15.000 acá y tengo otra moto de $15.000 acá. Verso, tengo una pasta de tallerines marca A y marca B, que cuesta $4.50 en el supermercado. ¿Dónde está el mayor análisis en la decisión de compra? La diferenciación. ¿Cuánto se demora en tomar una pasta en un supermercado? Pero por ejemplo, en el caso de la moto versus lo que usted habla, hay un supermercado antiguo, sin embargo voy a la tienda que ella haga la pasta. Pero ¿dónde yo analizo? Espérate, ojo, ¿dónde yo analizo la marca?
corten la marca, la meten en otra parte. No hay como escalar. Diferencia. Barreras. Las barreras de entrada. Porque ahí considera que la marca es importante. Pero ya a nivel de los consumidores, el consumidor cuando es informado tiene un determinado poder. Eso no lo olviden nunca. Eso tiene que ver con la especialización del producto. Sí. A más especialización, más poder de comprador. Y en la medida que el comprador esté más informado, más poder agarra. Pero hasta cierto punto. Por eso aquí es medio. Ya. Los proveedores. El tema de los proveedores es un tema que Pero es interesante. volviendo al mismo tema, esa de la especialización, ¿no sería al revés? Si entre más especializado es el producto, Menos poder que menor poder? porque no puedo comprar otra cosa. Porque no me queda Pues otra así, opción oye. que comprar eso. No, espérate. Tú tienes, o sea, salgamos, veámoslo como consultor, veámoslo como Harley. ¿Por qué perdió el mercado Harley? ¿O por qué gana en algún minuto Honda? ¿O por qué Honda empieza a perder un poco de mercado frente a Harley? Harley bajó su calidad y los precios eran altos. Ya. No tenía que ganar ni Harley Harley cambió. bajó su calidad de lo que la percepción que tuvieron en algún minuto que Harley, aparte de que estaban sacando la mugre, que Harley había bajado la calidad. Pero eso es lo que dice, pero el caso muestra que eso es una percepción. Sí. Porque dicen que dos modelos súper importantes de moto fueron las que mejor desempeño tuvieron dentro de todo el mercado. Ya. ¿Qué ocurre en este tema de las percepciones? O en este tema de los cambios. Otro tema que ya es demasiado rebuscado y no se asusten, pero uno tiene que analizar esto. El cambio que ocurre entre esa quitada de 10% que le hace Harley a Honda, también se refleja en que, no solamente se refleja porque los clientes están volviendo a Harley Davidson, ¿ya? Porque tiene una mejor calidad, sino porque también la empresa, aquí lo estoy analizando más macro, la empresa en su cotización en la bolsa empieza a repuntar. No sé si vieron esos valores. Pero debería ser. Y eso el cliente lo ve. Además, igual que mayores son, no sé, cuando la cuestión que les hicieron muchos películas con Estoy invirtiendo en esa acciones. Y acciones Pero superables. volvamos al tema. Yo tengo, vamos a otro tema, un computador. Bajemos en cuanto a que son $15.000, bajemos a $1.000, por ejemplo. Un computador. ¿Qué computador no debe comprar? Depende. Te vende. ¿Para qué lo quiero? Ya, ok. Si yo soy usuario especializado, necesito un Pero- computador de alta gama. Veamos un computador que en el fondo es Para para, casa. es para estudiar, para la casa, para hacer las pruebas, para hacer los trabajos. ¿Qué computador no se compra? ¿Un Compaq? ¿HP? ¿Un Acer? ¿Un Apple? ¿Hacen algún análisis previo? Sí. Ya, esa parte del análisis igual es un poquito de poder que tiene el cliente. Porque si, y aquí lo van a ver más claro. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, por ejemplo? A ver. Ya, aquí me se ¿qué está pasando con los Prius? ¿Con lo que? Los autos Ah, con los Prius. Prius. Son para mujeres. ¿Quién está corriendo con esos autos? Están bajando de precio. ¿Qué falla? No importa, pero tiene una falla. Ok. Si a ti te ponen un auto, si a ti te regalaran el auto, te ponen dos autos vidrio, y uno es el Prius, y otro un Lexus, al mismo precio, no sé. Bueno, no, menos que un Lexus. Pero te ponen un Nissan, un Nissan híbrido versus el Toyota. Tú sabes que tiene el problema. No la razón por precio. Ahí viene a tener poder el comprador, porque está informado. ¿Y qué es lo que hace entonces Aunque sea Toyota? información poco fidedigna. Pero, ojo, ¿qué es lo que hace Toyota entonces?
Bien, baja su... Baja. Le pesca todos los autos y te lo repara. Porque sabe que los clientes por eso se cambian. Y eso te refleja el poder del cliente. Aunque el cliente te compre, un cliente te compre en auto, en términos generales, tu empresa en sí tiene una imagen y tiene un producto y tiene un tipo de clientes que te van y te compran. Pero cuando te mandas un pago en algo, el mercado te cobra al tiro, es sin llorar. Y por eso las empresas han empezado a reaccionar con cambiar. ¿Qué le ha pasado? ¿Quién tiene el apellido acá? ¿Por qué los peños no son queridos? Caro los repuestos. Ya, caros los repuestos. ¿Y por qué son caros los repuestos? ¿Por qué tú sabes que son caros los repuestos? Porque el auto falla. Antiguamente tenían estas fallas, Porque Ya. son franceses, entonces Ya, ok. cuesta importar. Ten en cuenta que igual hay un nivel de conocimiento. Ahora, el 206 pegó harto porque No, en el sí, fondo era carne de perro, pero en general, se dan cuenta que igual el comprador, aunque esté atomizado, puede tener un poder de negociación. No va a ser un poder altísimo, pero va a tener un poder de negociación. O sea, es que como que en la especialización del producto también impacta en que el cliente es más informado, por ahí va el poder que tiene. En ese Es más específico, entonces por eso hay más información. Exacto, ahí va. No llega a ser no llega a ser total su poder, no llega a ser medio el poder, pero sí está dentro del medio bajo, hay que considerarlo. ¿Ya? Si nos vamos derechamente a un nicho de modos de competición, totalmente el cliente, ahí, por ejemplo, ya me quiero comprar una moto para un Dakar. Ahí sí el cliente tiene poder. Tiene poder, porque primero va a ir a la KTM y le va a decir, ¿sabes qué quiero correr? Quiero saber qué respaldo, porque yo te compro la moto de 650, más todos estos repuestos para la competición, pero yo quiero saber cómo te pones tú conmigo. Eso ya es el extremo, ¿te fijas? Ya. Y la realidad. Perdón, los proveedores. Son los modelos. El tema de los proveedores también. Yo cuando coloco los comentarios porque después nosotros podemos tomar este caso y ver qué estrategias podemos utilizar. En este tipo de industria, los proveedores tienen un bajo poder. ¿Por qué? Porque el que tiene las licencias son los fabricantes. ¿Ok? Y en el caso al menos no se ve que estén muy especializados los proveedores. ¿Ya? Hay ciertas, mientras más desarrollo tecnológico tienen ahora el que sea la parte automotriz, los proveedores sí tienen algún grado de poder, sobre todo cuando son componentes electrónicos. ¿Ok? Son más especializados. Y no da lo mismo llegar y cambiarse de un lado a otro. Pero en este caso no se muestra mucho que los proveedores tengan poder. Es más, Harley en algún minuto ni Honda tampoco lo muestra que pudieron haberse integrado hacia atrás, o sea, pudieron haber comprado los proveedores, y eso es parte de la estrategia que vamos a ver después. Por lo tanto, el poder es bajo, ¿ok? Y ahí pueden ver ese análisis. Y respecto a lo que es la rivalidad, y por qué yo les coloco que alta, eso también lo vamos a ver después. Por aquí, espérate que se me olvidó. Un dato importante. El 60% del mercado, y yo les dije, ojo, el 60% del mercado está concentrado en dos marcas, Harley y Honda. ¿Qué otras cosas uno? Si bien este mercado los japoneses dijeron, entre el 60 y el 80, dijeron, no es este mercado, sino que es todo este mercado y lo hicieron crecer, también hay otro aspecto que tienen que considerar, que necesito que lo empiecen a analizar ustedes ya en los demás casos. El crecimiento. En el año 83 se vendieron 1.835 millones de dólares y el año 86, 3 años después, 1.344, o sea, en el fondo se ve una bajón. Entonces, ¿en qué tipo de mercado estamos? ¿Está con crecimiento? No. Y esto era algo que no se gustaba, pero no se ha visto.
Venga con los precios. Bueno, pero aún así, Como la competencia que tuvieron, ¿no? correcto, y aquí lo coloco. ¿Ya? El señor Isaba Koike, para tratar de arrebatar, pero eso fue el 83, ¿te fijas? Pero el 86 ya este compadre ya lo habían despachado a Japón. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con también tener claridad, o sea, más que cuidado tener claridad como yo analizo la rivalidad del mercado. La rivalidad del mercado implica varios factores. Tengo que saber si el mercado está creciendo o no está creciendo. Tengo que saber si el mercado está concentrado o no está concentrado. Y aparte de eso tengo que ver la barrera de salida. Porque si están en un callejón sin salida y se están agarrando como bolsa de gato, tengo que saberlo. Los activos especializados, las patentes. O sea, si yo le llevo a una empresa de motos, ¿yo comprará las patentes a Harley? A lo mejor se las compro, pero ¿a qué precio? O sea, supongamos que esta empresa se liquida. Tranquilo. Salvo que quieran comprar la marca. La marca tiene un valor, pero el resto de los activos no tienen valor. Cuando murió Atari, muchos de ustedes conocen Atari. Cuando murió Atari, ¿qué es lo que más vale de Atari? Hasta el día de hoy. La marca. El resto, chao pescado, salvo estos carriches de té que encontraron en el desierto enterrado. No hay otra cosa más que valga. Unos carriches de té de terrestre. Era cierto el mito urbano. Ah, era cierto el mito urbano. Este es el peor juego de la historia. Exacto. Fue la mejor película de los mejores juegos. Barreras emocionales. Hay una barrera emocional. O sea, era la última moto gringa que estaba creando en el mercado. Por lo tanto, hay una barrera de salida. ¿Ok? Ya. Esto lo van a tener ustedes. Ya, escuchen. Escuchen. Esto lo van a tener ustedes, ¿ya? Salvo ese Pablo me di cuenta que tengo que comprarlo porque... Pero esto lo van a tener ustedes y es parte de lo que es el análisis del mercado. ¿Ok? Ahora, en el caso, algunos pajaritos no me entregaron el FODA. Y otros sí. Entonces yo les voy a hacer la corrección, voy a colocar una nota y después voy a poner una adicional. ¿Ya? Porque quiero que todos me completen los FODA, quiero que todos me hagan la cadena de valor y quiero que todos me hagan el PESTE. ¿Ok? ¿Estamos? A mí lo que me interesa es que... Evidentemente, si cacho que alguien no cacha, ahí estamos mal. Pero para eso es la prueba. Pero necesito que se... Porque en la medida que ustedes hayan hecho el análisis del caso, les permite prepararse para la prueba. Es lo mismo que el caso SAR. Entonces, en la prueba hay que hacer el póster. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Broster? No proyecte, no proyecte. Profesor, ¿esto lo va a enviar? Sí. Ahora, Miguel. Ahora nada. Con la velocidad de... con la velocidad de internet. No, No, pero ¿qué nos va a pedir la prueba? ¿Porter nomás? ¿Porter ya mucho? ¿Puede caer a valor? No.